En esta última parte, en trabajo práctico número 5 de orificios, veremos el caso particular del orificio bajo compuerta, o sea, compuerta que tenemos en las canalizaciones aéreas. Cuando se produce la abertura de la compuerta, la vena líquida se contrae y origina un régimen de torrente inmediatamente aguas abajo de la misma. Si la canalización que yo tengo abajo de la compuerta tiene un régimen de río, para poder pasar de ese régimen de torrente al régimen de río, se va a producir un fenómeno hidráulico que denominamos resalto. El resalto es un movimiento de relieve horizontal con una fuerte disipación de energía. Entonces, para poder pasar, decimos, del régimen de torrente al régimen de río, se tiene que formar este resalto. Ahora, este resalto puede ser rechazado o puede ser resalto ahogado. Por ejemplo, tenemos resalto rechazado en la imagen. Vemos la canalización con la compuerta, ¿sí?, con una determinada abertura B, y el nivel de aguas arriba de esta compuerta, que sería la carga hidráulica del orificio, y la medimos entre lo que es la superficie libre del nivel de aguas y el fondo de la canalización. Entonces vemos cómo al abrirse la compuerta se produce la contracción de la vena líquida, identificada por esa altura h sub c, que significa altura contraída, donde el torrente va a tener una determinada velocidad 2. Luego vemos el resalto y aguas abajo del resalto que tenemos este régimen de río. Entonces decíamos que para poder pasar del régimen de torrente al régimen de río se produce el resalto. Ahora, en el caso del resalto rechazado, ¿qué es lo que ocurre? Que la energía de este torrente es mucho mayor a la energía del río. Entonces la velocidad del torrente empuja o desplaza el resalto hacia aguas abajo. Y por eso se lo denomina resalto rechazado y el orificio funciona como libre. El caudal que pasa a través de esta abertura se calcula como el producto del coeficiente de gasto para resalto rechazado por la sección del orificio, que es igual al ancho de la canalización por la abertura B, por la raíz de 2G por H, siendo H la carga hidráulica, que repetimos la medimos entre lo que es la superficie libre del nivel de agua y el fondo de la canalización. El coeficiente de gasto se va a calcular como el coeficiente de contracción mu dividido la raíz de 1 más el coeficiente de contracción mu por el ancho B, por la altura B de la abertura de la compuerta, dividido la altura del nivel de aguas, o sea, o de la carga hidráulica aguas arriba del orificio. En esta otra imagen tenemos el resalto ahogado. También vemos el nivel de aguas H1 hacia aguas arriba, ¿no es cierto?, la compuerta, el nivel de aguas H2 del río, que yo tengo aguas abajo. ¿Y qué ocurre acá? Que también se produce la contracción de la vena líquida, pero ahora la energía del torrente es solo un poco mayor que la energía del río que yo tengo aguas abajo. Entonces el resalto se viene contra la compuerta, ¿sí?, y se produce esa altura hidrostática identificada como el H'. En este caso, el resalto está ahogado, porque el resalto se vino hacia lo que es la compuerta, está actuando sobre la compuerta, sobre el orificio. Entonces, el orificio va a funcionar como orificio sumergido. Acá la contracción de la vena está identificado por el mu por B, o sea, el coeficiente de contracción por la abertura B de la compuerta. El caudal también se va a calcular a través de un coeficiente de gasto por la sección del orificio, que es el ancho de la canalización por la abertura B. Acá el ancho no aparece porque estaría tomando un ancho unitario, pero es ancho la canalización por la altura B de la abertura de la compuerta. Y ahora es por la raíz de 2G del delta H, porque está funcionando como sumergido, como el orificio sumergido que veíamos en los casos anteriores. Entonces, ahora la carga hidráulica será la diferencia de altura entre ambos niveles, aguas arriba y aguas abajo de la compuerta.
Y el coeficiente de gasto ahora se va a calcular con coeficiente de contracción sobre la raíz de 1 menos coeficiente de contracción al cuadrado por la abertura B de la compuerta al cuadrado dividido la carga hidráulica que yo tengo aguas arriba de la compuerta al cuadrado. Entonces vamos a ver un ejercicio para ver cómo lo aplicamos y cómo lo resolvemos. Vemos el ejercicio 9 que dice: un canal de sección rectangular de 2,5 metros de ancho tiene una compuerta abierta 40 centímetros desde el fondo. La altura aguas arriba de la compuerta es H1 igual a 1,30 m y aguas abajo es H2 igual a 80 centímetros. Tengo que determinar el caudal que eroga y considero un espesor de compuerta de 0,02. Ahí vemos la imagen que tiene un ancho de 2,5 metros y la abertura de la compuerta son 40 centímetros. ¿Cómo resolvemos? Este ejercicio lo resolvemos suponiendo que se va a producir o un resalto rechazado o un resalto ahogado. Yo lo supongo, hago el cálculo con la ecuación correspondiente y luego verifico si realmente ese resalto es rechazado o es ahogado. En el caso de que no me dé la condición supuesta, tendré que rehacer el cálculo. Entonces, nosotros vamos a suponer que el resalto es rechazado y calcularemos con su ecuación, que es la que estamos viendo en pantalla, en función del coeficiente de gasto, que era igual al coeficiente de contracción, dividido 1 más el coeficiente de contracción por la abertura B de la compuerta, dividido la carga hidráulica que yo tengo de aguas arriba. Y en la raíz del 2G por H de la ecuación del caudal, el H ahora es esa altura o esa carga hidráulica aguas arriba de la compuerta. Dijimos que la medimos entre lo que es la superficie libre del nivel de agua y el fondo de la canalización. Entonces vemos ahí en el esquema el H1 y el H2, la abertura de la compuerta B, el esquema del resalto, y el mismo vemos que tiene una altura inicial y una altura final. Entonces, aplicamos la ecuación y encontramos el caudal. ¿Cuánto vale este coeficiente de contracción? Nosotros sabíamos que el coeficiente de gasto, ¿sí?, es igual a un coeficiente de velocidad phi por el coeficiente de contracción. El coeficiente de velocidad es igual a 1 porque estamos en pared delgada y suponemos que la distribución de velocidades a la salida es uniforme. Entonces el coeficiente de velocidad es igual a 1. ¿Qué pasa con el coeficiente de contracción? Si estamos viendo acá a la derecha de la ecuación del coeficiente de gasto, la corrección en el caso de que un orificio no estuviera rodeado de pared. ¿Sí? Recordamos las correcciones para la condición de la contracción completa, o sea, la de estar rodeado de pared. Tenemos un caso dentro de esas correcciones que corresponde a lo que es justamente un orificio bajo compuerta, en el que la corrección del coeficiente de gasto dice que SM será igual a M sub 0, que es la de orificio perfecto, igual al 0,6, más un 0,01. O sea que el coeficiente de gasto en este caso es 0,61. Como el coeficiente de velocidad es igual a 1, directamente el coeficiente de gasto será igual al coeficiente de contracción. O sea que para el coeficiente de contracción en la ecuación de gasto utilizo 0,61. Como vemos en la imagen, hemos reemplazado el coeficiente de contracción, la abertura B de la compuerta, y el H es el que corresponde a la altura de aguas arriba. La sección del orificio es 0,40, la abertura por el ancho de la canalización 2,50 m, y la raíz del 2G por H, H nuevamente la carga hidráulica. Me está dando un caudal de 2,83 metros cúbicos por segundo. Yo ahora ya obtuve un caudal, pero es supuesto que el resalto es rechazado. Lo que tengo que hacer ahora es verificar que ese resalto sea rechazado. Entonces, ¿cómo verificamos? Vemos ahí la imagen ahora propiamente de lo que es el resalto. El resalto dijimos que es un movimiento, un rolido horizontal en el que se produce una fuerte disipación de energía. Este resalto tiene una altura inicial y una altura final y por lo tanto hay una longitud, ¿no es cierto?, de resalto entre
estas alturas. Estas alturas se las denomina conjugadas, o sea que existiendo una altura yo puedo encontrar la otra altura que me está faltando. En este caso, altura inicial o altura final. Entonces las denominamos alturas conjugadas. Lo que hacemos para verificar si el resalto es rechazado o ahogado es comparar la altura final del resalto con la altura H2, ¿no es cierto?, del río que yo tengo hacia aguas abajo. Entonces, si la altura final del resalto es mayor a la altura del río que yo tengo aguas abajo, el resalto es rechazado. Si la altura final es menor a la altura H2, ¿cierto?, del río aguas abajo, tendré resalto ahogado. ¿Cómo llego para poder calcular cómo calculo esta altura final del resalto? Vemos ahí una ecuación en función de x final, que dice que es igual a menos x inicial sobre 2 más la raíz de x inicial al cuadrado sobre 4 más 2 sobre x inicial. Entonces vemos que esta x final es igual a la relación entre justamente la altura final del resalto y la altura crítica en esta sección aguas abajo. HC en este caso es altura crítica. Y el X inicial será la altura inicial del resalto dividido la altura crítica en esta sección de aguas abajo. Quiere decir entonces que yo tengo que encontrar la altura inicial, la altura crítica la puedo determinar porque tengo el caudal y tengo la sección. Y luego tendré que resolver para x final y despejar finalmente la altura final. Entonces, calculo la altura crítica con la ecuación que estamos viendo igual a la raíz cúbica del caudal sobre el ancho al cuadrado sobre g. Esta ecuación de altura crítica es solo para secciones rectangulares. Entonces calculo la altura crítica en función del ancho, que son 2,5 metros, y el caudal que acabo de determinar. Se me está dando una altura crítica de 0,51. ¿Cómo calculo la altura o la X inicial? Bien, nosotros vemos o sabemos que el coeficiente de contracción mu es igual a la sección contraída dividido la sección del orificio. Sección contraída será la altura contraída por el ancho, ¿no es cierto?, en el caso de esta canalización. Y la sección del orificio es la abertura de la compuerta por el ancho de la canalización. O sea que acá el ancho yo lo puedo simplificar, con lo cual el coeficiente de contracción me quedaría igual a la altura contraída, ¿no es cierto?, de la vena dividido la abertura de la compuerta B. La altura, ¿sí? Pues si yo despejo la altura contraída de la vena líquida, se supone que esta altura contraída coincide con la altura inicial del resalto. Quiere decir que al despejar, altura contraída igual a altura inicial del resalto es igual al mu por b. Entonces, por eso, en la ecuación de x inicial igual a altura inicial sobre altura crítica, está reemplazada la altura inicial del resalto por mu por b. Entonces, haciendo la relación de mu por b sobre altura crítica, me queda que el x inicial es 0,48. Entonces, ahora, a ese valor de x inicial me lo llevo a la ecuación del x final y obtengo que esta x final es igual a 1,82. Despejo la altura final y me quedaría como el x final por la altura crítica. Entonces, al resolver, la altura final ahora del resalto es 0,93. Entonces, esta altura final es la que yo tengo que comparar con el H2 para saber si es rechazada o si es ahogada. Y habíamos dicho que la altura final, si es mayor al H2, el resalto es rechazado. Y es lo que se estaría cumpliendo, como vemos en el análisis que se ha hecho en el punto 3. Altura final mayor a altura H2, por lo tanto el resalto es rechazado y la condición supuesta
es correcto. Entonces el caudal estaría bien calculado. Si hubiera dado menor, quiere decir que el resalto es ahogado. Entonces tendré que rehacer los cálculos con el coeficiente de gasto correspondiente y en la ecuación de gasto, ¿no es cierto? En la ecuación del caudal, colocar, en vez de la altura de la carga hidráulica de aguas arriba, colocar el diferencial de H, o sea, la diferencia entre la altura de aguas arriba y la altura de aguas abajo.